Y damos gracias a Dios de estar aquí, de poder hablar de Jesús, de poder hablar de aquel que aún lo más difícil, lo imposible lo puede hacer. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Le voy a pedir al pueblo de Dios si me quiere acompañar, si puede. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1. Vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús, pero te quiero decir a vos, amigo, que estás escuchando ahí a lo lejos, o que estás escuchando por acá en los alrededores, o mismo si estás en este lugar, hay un mensaje específico para tu vida. Y hay algo que sí es claro, es que hay esperanza para tu vida, hay oportunidad para tu vida, y se llama Jesús, no hay otro, Jesús. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Vamos a leer hasta ahí, después vamos a seguir. La palabra de Dios habla que Jesús iba pasando por una ciudad. Y entre medio de ellos había una persona de nombre Zaqueo. Era una persona importante, porque era el jefe de los que recaudaban impuestos. Y además tenía una posición, era una persona importante. Que también se enteró que iba a pasar Jesús por ahí. Y él quería verlo. La palabra de Dios no dice si él se acercó porque estaba enfermo o porque tenía alguna situación. Algo de Jesús le había llamado la atención. Él quería ver algo, quería ver a Jesús. Había algo en él que lo llevaba a querer ver a Jesús. Una persona que aparentemente, sin problemas, tenía una buena posición, no solamente en su economía, sino también dentro de ese lugar. Y dice que él quería ver a Jesús. Y muchas veces nosotros en nuestra vida caminamos, avanzamos, seguimos, aparentemente sin problemas, aparentemente normal, sin complicarme, pero muchas veces dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, hay algo que está faltando, hay algo que no te permite sentirte completo. Por más de que quizás vos sientas que estás bien, quizás que vos sientas que en tu vida no hay necesidad. Pero sabés que por ahí, en tu corazón, cuando vivís, cuando estás, sentís que hay algo que te falta. Es más, quizás en estos días has estado escuchando el mensaje, has estado escuchando que estamos cantando, que estamos gritando, porque también en la palabra de Dios lo hemos visto mucho que cuando estaba Jesús, por donde estaba Jesús siempre había multitud, siempre había ruido, siempre había voces de alegría, siempre había cánticos, porque donde estaba Jesús, ahí siempre pasaban cosas. Donde estaba Jesús, ahí siempre pasaban cosas sobrenaturales. Había sanidades, había transformaciones, había liberaciones, las vidas eran cambiadas. Porque donde está Jesús, eso sucede. Y permitime decirte que en esta noche Jesús está en este lugar. Jesús está en este lugar. Y es por eso que nosotros cantamos, es por eso que nosotros gritamos y estamos contentos. Porque cómo no estar contento al ver la gran obra que Dios hizo en nuestra vida. A nosotros quizás el Señor se movió de manera diferente, pero todos hemos podido experimentar de su poder. Y dice la palabra de Dios que esta persona, Zaqueo, quería ver a Jesús. Y el versículo 3 dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él tenía algo en su corazón, él quería verlo a Jesús. Él quería ver a Jesús. Como sea, quería verlo. Pero delante de él se presentó una dificultad. Él era chiquito de estatura.
y con la gran gente que había alrededor. Él no podía verlo, no podía ver a Jesús. Él se había preparado para ese momento, pero no podía verlo por la multitud que había. Hoy, querido amigo, quizás vos también querés ver a Jesús. Quizás vos también querés conocer a Jesús. Quizás de tanto escuchar, quizás de tener un familiar cristiano, quizás de ver en tus redes sociales a las personas conocidas tuyas que hablan de Jesús, que ven que Jesús hace cosas grandes. Quizás vos también querés verlo, quizás vos también querés experimentar eso que está pasando. Porque sentís que algo te falta, porque sentís que por más que intentás llevar tu vida, te sentís aparentemente feliz. Hay algo que te falta. Y quizás vos pensás y vos decís, quizás es el momento, quizás es Jesús, quizás yo me podría acercar. Pero delante tuyo, por ahí hay una multitud, no son personas, pero quizás son cosas que vos pensás. Son cosas que el enemigo pone en tu vida para que no te puedas acercar. Pero yo hago cosas malas. Pero yo tengo muchos errores. Pero yo con las cosas que hago no podría ni acercarme ahí. Por mi ideología, por lo que pienso. Quizás por mismos prejuicios. Quizás porque alguna vez pasaste por una iglesia, no escuchaste y dijiste, no, yo jamás voy a estar ahí. Por ahí por lo que pueden pensar de mí. Y no te querés acercar y lo pensás y decís, no, mejor no. Mejor no, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí que me acerqué? ¿Qué van a decir de mí que quiero acercarme, que quiero conocer a Jesús? ¿Qué van a pensar de mí? Pero yo te digo algo y seguimos leyendo. Dice que como Zaqueo era pequeña de estatura, corrió y se subió a un árbol para verle, porque Jesús había de pasar por allí. En la palabra de Dios vemos que a Zaqueo no le importó la multitud que había delante, que a Zaqueo no le importó que si era chiquito no podía ver. Él no dijo, bueno, mejor me voy y después veo si pasa. No, él tomó una actitud, vio un árbol y se subió pensando que podía verlo cuando pasaba. Él era una persona importante de ese lugar. Quizás eso era una locura que él pueda subir a un árbol para ver a Jesús. Quizás era una locura para él. Pero él entendía que en Jesús había algo especial. Entendía que él necesitaba verlo. Entonces no le importó la locura que tenía que hacer. Quizás vos, amigo, en tu vida para querer sobrepasar distintas situaciones, distintos momentos, también quizás cometiste alguna locura. Porque a veces cuando cometemos alguna locura nos movemos de esa manera. Muchas veces traen consecuencias negativas para nuestras vidas. Quizás también vos, por intentar pasar, por intentar superar esa necesidad que tenías, ese momento que tenías, cometiste una locura. Y hoy por ahí estás pagando de ese error. Por ahí hoy te das cuenta que lo que quisiste hacer te salió mal. Quizás te diste cuenta que eso que hiciste te trajo depresión, te trajo ansiedad, hasta te trajo algún tipo de enfermedad. Pero yo te digo en esta noche, el Señor te dice en esta noche, que si hoy te moves con la actitud que tuvo Zaqueo y cometes una locura, pero no una locura mala, sino una locura de ver al Señor, una locura de seguir al Señor. No importa la situación que hayas pasado, no importa la situación que estés viviendo, no importa la enfermedad que esté atacando tu vida en este momento, Jesús lo puede cambiar, Jesús lo puede restaurar. Pero eso depende de tu vida y depende de tu actitud. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo,
Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Él no quería solamente mirar a Jesús que pase, porque cuando el Señor lo vio y le dijo, Zaqueo, quiero ir a tu casa, él no dijo, no, Jesús, está bien, quería verte nomás. Ya te vi, bueno, me voy. No. Él, cuando Jesús le dijo eso, enseguida lo que hizo fue bajar rápido, gozoso, contento, para poder recibirle. Hoy, amigo, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, que querés conocer a Jesús. Hoy el Señor quiere posar en tu casa, quiere posar en tu corazón, porque quiero decirte que Zaqueo no era una persona muy querida. Zaqueo no era una persona, como decíamos, aparentemente buena vida, pero no era una persona que había hecho cosas buenas. Y el Señor lo sabía. Pero sin embargo el Señor no lo acusó, porque el Señor no viene a acusarte, porque el Señor te ama, porque el Señor te ama, porque al Señor no le importa lo que hayas hecho, al Señor no le importa tus errores, al Señor no le importa lo que estés pasando, porque Él te ama con un amor verdadero, con un amor eterno, con un amor que nadie te puede dar. Él te ama de tal forma que Él no te va a acusar, sino que te va a dar un abrazo, sino que te va a recibir, porque a Él no le importa. Por ahí vos mismo sentís prejuicio de decir, no, ¿cómo me puedo acercar? Pero el Señor te ama, al Señor no le importa, el Señor quiere estar en tu casa, quiere estar en tu corazón. Pero sabes, no es algo que se te pueda imponer, no es algo que podamos decidir por vos. Esa es una decisión que vos tenés que tomar. Es un paso, un desafío que hoy Dios te pone para tu vida. Si vos querés seguir viviendo de esa forma aparentemente buena, de esa manera que vos creés que está bien, sin sobresaltos, o querés seguir viviendo de esa forma, hoy el Señor te pone un desafío, hoy el Señor te pone delante de tu vida un desafío. ¿Querés vivir así o querés experimentar una vida diferente? ¿Querés experimentar un momento diferente? Porque cuando Dios llega a una vida, el Señor desde ese momento la restaura y la transforma. Así como vamos a leer un poquito más. Y dice en el 8, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Acá no vemos que el Señor le haya dicho a Zaqueo, arrepentite de lo que hiciste. No, porque ese Zaqueo que había subido al árbol que lo quería ver, en este momento ya no era el mismo. Ya no había el mismo, ya era otro Zaqueo. Porque cuando el Señor llega a tu casa, porque cuando el Señor llega a tu corazón, la atmósfera de tu vida va a cambiar, la atmósfera de tu hogar va a cambiar. No vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo que venía trastabillando. No vas a ser el mismo que no tenía razón de vivir. No vas a ser el mismo. Porque cuando una vez que el Señor llega a tu corazón, llega a tu casa, tu vida da un vuelco de 180 grados. Porque cuando el Señor llega, transforma completamente. Y no transforma para un día, transforma para siempre. Pero eso está en vos, en aceptarlo, en entender que la vida que llevas no es la indicada. Es entender que aunque estás enfermo, podés ser sano. Porque el Señor todo lo puede. Y el último versículo dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Hoy quizás vos pensaste, no, y venías pensando que habías perdido, venías pensando que no había futuro, venías pensando que ya estaba todo perdido para tu vida, que ya no había ninguna razón, que ya no había sentido. Hoy te digo, querido amigo, el Señor te dice en esta noche, no todo está perdido. No todo está perdido porque está Jesús, y hoy tenés la oportunidad de restaurar esos sueños, de restaurar esa vida, de restaurar tu familia, de restaurar tu matrimonio. Es la oportunidad que el Señor te da. Porque nosotros predicamos y hablamos de un Dios que no son palabras, sino que es poder. Entonces, si estás enfermo y crees en Él, no importa cómo se llame la enfermedad, Él te va a sanar. Y yo quería contarles un testimonio, en realidad no es de mi vida, no es mío. Es de mi hija, Juliana, que hoy tiene 3 años. Gracias a Dios que en ese tiempo nosotros con mi esposa habíamos clamado mucho por un bebé. Bebé no llegaba. Por la bendición de Dios llegó Julia en nuestra vida. Aparentemente perfecto, un embarazo ideal, un parto correcto. Pero en el segundo día que estábamos internados, yo había ido a mi casa y cuando llegué veo a mi esposa y la veo con cara de preocupada. Y me dijo, no, vino un médico y le dijo que Julie no mueve un brazo. Lo mueve poquito, no puede moverlo todo. Al parecer, cuando estuvo ahí en el trabajo de parto, algo había pasado que ella no podía mover el bracito, lo movía muy poquito. Y el médico le dijo que posiblemente había que hacerle muchos estudios, que seguramente no iba a poder recuperar el movimiento total de su brazo, que lo iba a mover un poquito y que bueno, se iba a acostumbrar y que los estudios que había que hacerle iban a ser estudios muy dolorosos para ella. Y en ese momento que estábamos con mi familia, estaba también la familia de mi esposa. Lo único que nos quedó, obviamente que uno se preocupa, más yo siendo padre primerizo, por supuesto que uno se preocupa, pero cuando pasa la preocupación, hay algo que entendemos y lo tenemos muy claro. Es que no importa la enfermedad, no importa la situación, tenemos un Dios poderoso que puede cambiar cualquier diagnóstico. Entonces, estando en la clínica, la volvieron a revisar, volvieron a notar que no movía y de una manera nos recomendaron ir a un especialista y en la clínica se movió de tal forma que todavía no habíamos salido de ahí y ya vinieron, nos consiguieron un turno y nos dijeron, papá, mamá, llévenla rápido, acá tienen un turno, acá pueden ir a ver este especialista. Era, creo que el día siguiente de que nos daban el alta. Pero con mi esposa creíamos y decíamos, sabemos que Dios va a hacer un milagro, sabemos que Dios se va a mover, sabemos que Dios se va a mover. Y nosotros nos íbamos con esa fe, creyendo en el Señor. Y bueno, llegamos al otro día al especialista y la llevamos creyendo. Oramos, dijimos, Señor, que sea tu poder, que sea tu gloria, que sea tu obra, que se manifieste. Y llegamos a ese lugar un día de mucho frío. Llegamos a ese lugar, era el primer turno. Viene el doctor, entra, nos llama, pasamos. Y nos pregunta qué le pasó, le explicamos qué había pasado. Y bueno, cuando el doctor la empieza a revisar y vemos que pone como cara de enojado, como que estaba molesto. Y la revisa todo, bueno, cámbienla. Y lo que me dijo fue, no entiendo por qué en un día tan frío van a sacar de la casa una nena que no tiene nada, porque no tenía nada, porque al revisarla pudieron notar que su movilidad estaba bien, que su brazo estaba bien, que no tenía nada.
Y es más, nos retó, porque llevamos a la nena en un día tan frío, de días. Y me dijo, no tiene nada, no tiene nada. Si quieren pueden hacerle algún control, si desean. Pero es una nena sana, que no tiene nada en su brazo. Y hoy, más de 3 años después, soy testigo de que Julie nunca tuvo un problema en su brazo. Ella tiene la movilidad completa de su brazo. No hubo problema. Y eso fue porque la obra del Señor se manifestó en nuestras vidas. Eso fue gracias al poder de Jesucristo, a la obra sobrenatural. Porque nosotros podemos dudar, podemos tener esos momentos de duda, pero cuando creemos en Él y creemos con todo nuestro corazón, Dios hace la obra, Dios se mueve. Por eso, amigo que nos estás escuchando, si crees en Jesús, si le recibís en tu corazón, no importa ese momento, no importa lo que estés pasando, no importa que haya en tu vida un diagnóstico que pienses que tu vida está totalmente terminada. En Jesús nada se pierde. En Jesús nada se pierde. No importa que vos pensaste que ya está, que vos pensaste que tu vida no tiene ningún tipo de sentido, que por más de que intentaste, buscaste la forma hasta de ser feliz y no encontraste de ninguna manera. Yo te digo que en esta hora, porque somos testigos, Jesús puede cambiar tu vida, Jesús puede cambiar tu corazón, Jesús puede cambiar tu situación. Solamente tenés que animarte, solamente tenés que animarte a creer en Él, a recibirle, y vas a ver cómo no solamente vas a ser transformado, cómo no solamente vas a ser libre, no solamente cómo vas a ser sano, también va a cambiar tu familia, va a cambiar tu matrimonio, van a cambiar tus amigos, porque cuando el Señor llega a tu vida, todo lo cambia, todo lo hace nuevo, porque no importa lo que hayas hecho, el Señor te va a dar una nueva vida. Solamente tenés que animarte a creer, solamente tenés que dar ese paso de fe. No importa lo que tengas adelante, no importa lo que pienses. Si vos crees en el Señor, si vos crees en Él, crees en su poder, vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. Está en vos. Le voy a pedir al pueblo de Dios que se ponga de pie. Hoy es el día, es el momento que el Señor ha preparado para tu vida. Es el momento que el Señor ha preparado porque hoy el Señor quiere morar en tu casa. Hoy el Señor quiere morar en tu corazón. Él quiere entrar a tu vida. Si te animás a entregarle tu corazón, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Te aseguro que Él lo puede hacer. Pero está en vos el dar ese paso. Está en vos en aceptar ese desafío, que es empezar a caminar con Jesús. Porque te puedo asegurar, amigo, no hay nada más lindo que caminar con Jesús. No hay nada más lindo que entender que a pesar de que tenemos dificultades, que a pesar de que tenemos situaciones, sabemos en quién confiamos, sabemos quién está con nosotros. El Todopoderoso. Por eso hoy tenés esta oportunidad. Tenés esta oportunidad. Es la oportunidad. Es el momento, es el día que Dios preparó para vos. Es el día que el Señor preparó para tu vida. No es casualidad que estés escuchando, no es casualidad que estés acá, que estés en los alrededores. Es porque Dios ha preparado este día. Porque Él quiere entrar en tu vida, Él quiere entrar en tu corazón. Por eso extendemos esta invitación. Si acá entre el pueblo, si en los alrededores
Estuviste escuchando el mensaje y realmente entendés que necesitas de Jesús, que necesitas del Señor, que necesitas ese cambio, que lo entendés, que lo buscaste y no lo encontraste en ningún lado. Jesús, si querés aceptar y recibir a Jesús en tu corazón en esta noche y viniste por primera vez y querés dar ese paso de fe, yo te voy a estar invitando que vengas hasta este lugar, que levantes tu mano y vengas a este lugar.